enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Mi nombre es Natalia Cárdenas y los integrantes Araceli Calderón, Diego Calderón, Juliano Calderón y María Pía Camacho. Siguiente. A pesar de los avances de la investigación cardiovascular, la enfermedad arterial coronaria sigue siendo una de las principales causas de muerte. Son responsables de aproximadamente el 30% de las muertes en todo el mundo, y su incidencia va en aumento, lo que generará la necesidad de la identificación temprana y la prevención. En la actualidad se estudian como grupo porque comparten muchas características, principalmente su estrecha relación con la aterosclerosis. Se sabe que uno de los principales factores de riesgo de la aterosclerosis es la hipertensión arterial. En la parte de la inflamación de la pared arterial, se ha consolidado como un mecanismo etiopatogénico implicado en la iniciación, el desarrollo y la inestabilización del proceso aterogénico. De hecho, la aterosclerosis es considerada actualmente una enfermedad inflamatoria. Se sabe que uno de los principales factores de riesgo de la aterosclerosis es la hipertensión arterial. El marcador biológico más importante en el proceso inflamatorio y el que es más estudiado actualmente es la proteína C reactiva o PCR. Hablando sobre el desarrollo de los diversos modelos predictivos, vamos a tener tres importantes: el índice de Framingham, la calculadora ASBD, que significa sus siglas en inglés, la enfermedad aterosclerótica cardiovascular, y el sistema de estimación de riesgo SCORE. La diferencia entre el Framingham y el SCORE es que el Framingham es el que está más extendido, normalmente se usa en Estados Unidos, pero luego se desarrolló el SCORE debido a que no hay una buena calibración en el algoritmo de Framingham. Para esto lo utilizamos para calcular el riesgo de enfermedad cardiovascular en un tiempo determinado e identificar a la población que pueda obtener un beneficio de medidas terapéuticas, como sería la administración de estatinas. ¿Puedes pasar la diapo, por favor? La otra, por favor. Ya, ahora yo le voy a hablar un poco de los conceptos de la aterosclerosis. Bueno, en primer lugar, la aterosclerosis va a ser un tipo de arteriosclerosis, ya que lo que va a pasar aquí es que se va a engrosar y endurecer la pared de las arterias. Pero en el caso de la aterosclerosis, aquí se va a dar en las arterias de mediano y pequeño calibre, donde más que todo se va a afectar la capa íntima, donde se va a acumular lípidos. Aquí se va a dar en las arterias, como mencioné, de mediano y pequeño calibre, como en el caso de la o las arterias coronarias, que son, bueno, de mediano o de gran calibre. Ahora, en el caso de la enfermedad cardiovascular, esta más que todo nos mencionaban que se refería a las enfermedades del sistema cardiovascular en general, pero ahora lo que se usa es el término de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ya que ahora se va a referir a esas enfermedades cardiovasculares que son consecuencia de la aterosclerosis. Entonces, ahora se van a referir la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que tiene sus siglas en inglés, que son la ASCVD. Ahora, se van a dividir en diferentes, dependiendo de sus manifestaciones, como son la cardiopatía isquémica, donde tenemos manifestaciones como son la angina de pecho, el infarto del miocardio y la muerte, que es por causa cardiovascular. Ahora, en el caso, la segunda, tenemos la enfermedad cerebrovascular, que podemos tener el accidente cerebrovascular como manifestación y también el ataque isquémico transitorio.
Ahora, el otro es la enfermedad arterial periférica, que es una aterosclerosis en las arterias periféricas. Y acá se puede presentar una manifestación como es la claudicación. Esta es un dolor que es generalmente en las extremidades inferiores y es a causa de este poco flujo sanguíneo. Ahora, la última tendríamos la aterosclerosis aórtica, que se puede manifestar como los aneurismas torácicos. Ahora, la siguiente, ¿se ve? ¿En cuál está? Bueno, ya. Ahora vamos a ver la fisiopatología. No sé si se ve. Ya. En el caso de la fisiopatología de la aterosclerosis, en primer lugar, mencionar que el endotelio va a tener un rol protector, ya que ante diversos factores estresantes, como vemos en la primera imagen, que sería la hipertensión, el tabaquismo, diferentes mediadores inflamatorios, también la hipertensión arterial y las lipoproteínas LDL elevadas pueden llegar a dañar este endotelio, pudiéndolo llegar a que se transforme en un endotelio disfuncional. Ya que este endotelio lo que va a hacer es liberar diversos factores como son los protrombóticos para poder protegerse o proteger las capas. Ahora, estos factores lo que van a hacer es favorecer que haya una agregación plaquetaria, adhesión de monocitos y también la oxidación de la CDLL, ya que este endotelio para protegerse lo que va a hacer es expresar radicales y no va a poder neutralizarlos ya que es un endotelio disfuncional. Ahora, en las primeras etapas de la aterosclerosis, lo primero que va a pasar es que las células van a expresar moléculas de adhesión que se van a unir a las células inflamatorias y a los monocistos. Ya que, primero era para mencionar que eso más que todo se da cuando las LL llegan al endotelio y se adhieren y al oxidarse, no van a cuando las HDL regresen para hacer su transporte inverso, no la van a poder reconocer. Entonces, estas LLs oxidadas se van a quedar en el endotelio. Entonces, van a llegar, se va a producir mediadores inflamatorios que van a favorecer esta células inflamatorias, como son los monocitos, que se adhieran a estos. Entonces, estos monocitos lo que van a hacer es adherirse al endotelio y migrar a la capa íntima, donde aquí van a encontrar las LL oxidadas y lo que van a hacer es engullirlas. Y aquí se va a empezar a formar lo que sería la estría grasa, que es esta formación de las células espumosas, ya que son las macrófagos con las LL oxidadas adentro. La siguiente, por favor. Mm. Ahora, en el caso de, esta es la primera etapa, como ya mencioné, de la estría grasa. Ahora, este proceso se da para que se disminuya un poco el exceso de los lípidos, pero cuando hay una mayor acumulación de macrófagos con estas LL oxidadas, esas células espumosas, lo que va a hacer es que progrese la lesión de la aterosclerosis. Entonces, estos macrófagos también lo que van a hacer es liberar factores de crecimiento que van a hacer que aumente la migración y la... Uy, se pasó. Ahí. Y la proliferación de células musculares lisas y que se llega a elaborar, empieza a elaborar matriz celular, lo que se estaría empezando a elaborar lo que sería un preateroma. Entonces, también luego pasando ya a la producción o al desarrollo de la placa ateromatosa, por último, en estas etapas lo que va a hacer es que se va a formar como una cápsula externa, ya que hay una migración o una conformación de células musculares lisas, una matriz celular densa, también va a haber fibras de colágeno y elásticas, y esa cubierta fibrosa va a tener debajo lo que sería un núcleo de las células espumosas con lípidos, ya que estas pueden llegar a estallar, esas células espumosas, y formarse un núcleo necrótico. Ahora, cuando esta capa fibrosa y el núcleo ya están formados, eso es lo que se llamaría la placa ateromatosa, que puede haber dos tipos, una placa vulnerable y una estable. Ahora, cuando esta placa inestable, ya que tiene una capa fibrosa mucho más delgada, se puede llegar a adelgazar más y llegar a romperse, y lo que podría provocar una hemorragia dentro de esa placa y llegar a ocluir la arteria por una formación de trombos. Y eso es lo que ocasionaría después las consecuencias de esta aterosclerosis. Ya, gracias. Ahora hablaremos sobre la rigidez arterial y la edad vascular. Siguiente, por favor. Bueno,
La rigidez arterial es un predictor para la aparición de la enfermedad cardiovascular y no solamente sirve para predecir la aparición de infartos, sino también sirve para predecir la enfermedad cardiovascular crónica como insuficiencia cardíaca o la aparición de enfermedad cerebrovascular tipo demencia. Estas están muy relacionadas a cifras de la rigidez arterial. Un aumento de la rigidez arterial lo que hace es limitar la distensibilidad de la pared del vaso y con eso va a aumentar la velocidad de flujo sanguíneo. Y esto lo que hace es que la velocidad a la que viaja el volumen expulsado del ventrículo izquierdo, lo que conocemos como la velocidad de onda de pulso, va a ser directamente proporcional al grado de rigidez arterial e inverso al grado de distensibilidad. Y esta es una forma de determinar el grado de rigidez arterial mediante la velocidad de la onda de pulso. En el corazón, por ejemplo, a mayor rigidez, hay mayor dificultad para que el ventrículo izquierdo pueda impulsar toda la sangre que volvea y tiene mayor dificultad para que llegue a cada destino de los tejidos. Hay ciertos factores que influyen en esta rigidez arterial. Tenemos la edad, también las cifras de presión arterial del paciente y la inflamación. Y esta inflamación es el factor inicial que determina la aparición de la placa de aterosclerosis, como ya lo mencionaron, que es uno de los principales contribuyentes a que aumente la rigidez de la arteria. Y estos mecanismos por los que la inflamación aumenta la rigidez arterial son múltiples. Algunos van a inducir cambios de manera rápida al actuar sobre las fibras musculares lisas del endotelio y otros van a producir alteraciones a lo largo del tiempo que lo que hacen es cambiar la estructura de la pared arterial. Siguiente, por favor. Bueno, hay factores que modifican de manera positiva y negativa las cifras de la rigidez arterial. Por ejemplo, en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, como en la espondilitis o en la artritis reumatoidea, se aprecia un incremento de la rigidez arterial, especialmente en las arterias medianas y grandes. Y como mencioné antes, la inflamación es otro de los factores que modifican de manera negativa estas cifras de la rigidez arterial. Pero en el otro caso, la aplicación de antiinflamatorios biológicos o corticoides como la prednisona son, bueno, por sus efectos sobre la presión arterial y la glucemia, estos van a reducir la inflamación endotelial y mejoran en los casos de rigidez arterial detectada. Y las estatinas también son otro factor que modifican de manera positiva las cifras de rigidez arterial. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a la hora de medir la rigidez arterial, se utiliza normalmente lo que es la medición de onda de pulso, pero también existen otros dispositivos como el SpeedMotor. Esta máquina lo que mide es la rigidez arterial justo en la salida de la aorta de una manera muy precisa. Entonces, esta es una herramienta muy útil a la hora de valorar el riesgo vascular exacto de cada paciente. O bueno, para valorar la probabilidad también de que tenga un evento cardiovascular en los próximos 5 o 10 años. Y bueno, en resumen, como podemos ver, también debemos incorporar dentro de los elementos que pueden deteriorar la salud cardiovascular a la rigidez arterial. Digamos que al mismo nivel que la hipertensión arterial o la diabetes o el colesterol elevado. Siguiente, por favor. Ahora hablando de la edad vascular, bueno, sabemos que el envejecimiento es un proceso fisiológico en el que la capacidad elástica de las arterias sufre una disminución progresiva y esto se le conoce como envejecimiento vascular. Pero si tenemos un paciente con hipertensión arterial y otros factores de riesgo cardiovascular, obviamente el proceso de envejecimiento inicia en unas etapas más tempranas y va a avanzar con mayor velocidad debido a las alteraciones de la estructura vascular como fibrosis o ateromatosis. Y es por eso que en los últimos años ha surgido un nuevo concepto en la valoración del riesgo de enfermedad cardiovascular que se le denomina edad vascular. Lo que busca es expresar la edad del sistema vascular en un paciente producto de la interacción de los distintos factores de riesgo cardiovascular. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el cálculo de la edad vascular puede realizarse haciendo uso de tablas SCORE que consideran parámetros que fácilmente están disponibles en la práctica clínica como
género, la edad, el hábito tabáquico, la presión arterial sistólica, los niveles de colesterol total y de lipoproteínas de alta densidad. Y estas tablas lo que hacen es cuantificar en qué medida el sistema vascular del paciente ha envejecido por efecto de los factores de riesgo, más allá de la edad biológica que el paciente tiene, y calcula el riesgo a 10 años de que el paciente presente una enfermedad cardiovascular mortal. Y bueno, esa es la tabla. Ahora, una vez que la han visto, me voy a explicarlo con un ejemplo. Tenemos un paciente varón que es fumador, entonces, bueno, nos centramos en la columna derecha con una edad de 55 años, entonces ahora nos centramos columna derecha, la tercera fila, con un colesterol de 260 miligramos por decilitro, y el rango de colesterol total que se ve en la parte inferior estaría en un número aproximadamente 7 y que tiene el paciente una presión arterial de 160. Entonces, si juntamos todos estos datos, nos va a dar que el paciente que estamos valorando tiene un riesgo cardiovascular en 10 años del 8%, lo cual si lo vemos en la leyenda se considera un alto riesgo. Pero la desventaja de esta tabla score es que solo valora la edad hasta los 65 años, como vemos, entonces no podríamos saber qué pasaría después con este paciente. Y bueno, expresado con mis propias palabras, puedo decir que aunque la edad legal de un paciente dependa de su fecha de nacimiento, igual las arterias pueden tener una edad superior al no ser controlados estos factores de riesgo. Entonces siempre es una herramienta muy útil el manejo de los pacientes, especialmente los jóvenes. Gracias. Siguiente. Sí, ahora yo le voy a hablar sobre el riesgo cardiovascular. Bueno, sí, en primer lugar hay que mencionar que el riesgo cardiovascular se va a definir como la probabilidad de que una persona presente un evento, obviamente cardiovascular, en un periodo determinado. En este caso va a ser en un periodo no mayor a 10 años. Y este se va a considerar como el método de abordaje de la enfermedad aterosclerótica. Este método de abordaje se va a realizar mediante un método de cálculo a través de las llamadas tablas de riesgo de cardiovascular, como vamos a ver en esa exposición, que las tablas de Framingham. Y este va a ser un método cuantitativo. Además, se entiende como factor de riesgo a cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que va a aumentar su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión, que en este caso, bajo el contexto, va a ser aumentar su probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular. Y esto, como menciono, va a ser la válida para los factores de riesgo cardiovascular, que históricamente se han dividido en modificables y no modificables. Entre los modificables tenemos la hipertensión arterial, la obesidad, diabetes, sedentarismo, dislipidemia y tabaquismo. Y los no modificables se encuentran la edad, el sexo y los antecedentes familiares. Y es importante decir que el riesgo cardiovascular va a aumentar de manera sinérgica mientras más factores de riesgo estén presentes. Bueno, de ahí tenemos la escala de riesgo de cardiovascular de Framingham. Para dar una contextualización, es importante que en los años 1948 se presentó un aumento muy súbito de las enfermedades cardiovasculares en Estados Unidos, y es por eso que el Servicio de Salud Pública de este mismo país decidió iniciar el estudio llamado Framingham Heart Study, que bueno, tenía como objetivo principal estudiar los factores de riesgo y la epidemiología de la enfermedad cardiovascular en ese país. Y vamos a ver que posteriormente esta organización del Servicio de Salud se fusionó con la Universidad de Boston y dieron lugar al estudio de Framingham, que fue un estudio de 5.209 personas, pacientes sanos entre la edad de 30 a 60 años, que tenían características y factores de riesgo de estas enfermedades cardiovasculares. En primer lugar, vamos a ver que existen numerosas versiones de puntuación de Framingham publicadas, por ejemplo, en el año 1991, de ahí en 1997 y de ahí en el 2008. Y esto se va a calcular a través de una puntuación en relación a las variables de edad, sexo, colesterol, HDL, colesterol total, presión arterial, tabaquismo, diabetes y hipertrofia ventricular izquierda. Y esto lo podemos ver en ambos cuadros. El cuadro de la izquierda es uno de los primeros de la escala de Framingham que salió, y acá podemos ver que se presentan las variables de la edad de la mujer, la edad del varón, el HDL, el colesterol total y la presión arterial sistólica. Por ejemplo, si tenemos una paciente mujer que tiene 44 años, va a tener una puntuación de 3.
Y si tenemos un hombre que tiene la misma puntuación, va a tener, la misma edad, perdón, va a tener una puntuación de 7. Y asimismo con los variables de la concentración de HL. Y a estos puntajes se le tienen que sumar los factores de riesgo como tabaquismo, la presencia de diabetes tanto en varón como en mujer y la hipertrofia ventricular izquierda. Al final vamos a ver que según el puntaje que se ha obtenido en relación a los factores, va a tener un porcentaje de riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular a un plazo de 10 años. Por ejemplo, si tenemos una puntuación de 25, tenemos un riesgo de 27% de sufrir esta enfermedad. Y en el lado derecho tenemos una versión más actualizada. Si no me equivoco, este es del año 1997, que es en relación a la escala de Framingham. Pero acá ya lo vemos clasificado por categorías, ¿no? Vemos la edad en varón y mujer, vemos la puntuación de HDL que varía también tanto en el varón como en la mujer y en cada una de las variables. Al final vamos a ver que la puntuación también va a ser diferente tanto en el varón como en la mujer. Por ejemplo, si el varón tiene una puntuación de 13, va a tener un porcentaje de riesgo de 45%, pero una mujer con la misma puntuación va a tener un porcentaje de 15%. Entonces, de acá ya se vuelve un poco más específico la puntuación de Framingham. Bueno, y de ahí tenemos también la escala de riesgo, ¿no? Que es importante decir que las más utilizadas están basadas en la ecuación del riesgo total del estudio de Framingham, y las más importantes son la Framingham clásica, la por categorías, la que mencioné anteriormente, nuevas tablas de Framingham, las sociedades europeas como la que vemos acá, las sociedades británicas y las otros como en otros países que se desarrolló como en Nueva Zelanda y Sheffield. De ahí, bueno, como mencioné, se basan en estos factores de riesgo de edad, sexo, HDL, colesterol. Y en esta tabla, por ejemplo, también tenemos, se podría decir de una forma más didáctica, ya que es más por colores y se va relacionando según, por ejemplo, si el paciente fuma, su edad y la concentración de colesterol van a determinar cierto puntaje, ¿no? Por ejemplo, si el paciente es fumador tiene una edad de 60 años y tiene una concentración de HDL de 180, tiene un alto riesgo mayor al 50% de sufrir una enfermedad cardiovascular. Entonces, así va a ser según los casos de los pacientes que se presenten, ¿no? Y bueno, de ahí tenemos la medición de la onda de pulso, que básicamente es en relación a lo que mencionó mi compañera, que es el grado de rigidez de las grandes arterias, principalmente la aorta, y se relaciona directamente con el riesgo cardiovascular, ya que si recordamos un poco de la fisiopatología, si la arteria presenta una gran rigidez, va a presentar una gran vasoconstricción y de esta manera va a aumentar la resistencia vascular periférica y por lo tanto la presión arterial. Y con respecto a este grado de rigidez de las arterias, va a requerir técnicas invasivas que muchas veces pueden generar altos costos y riesgos para el paciente. Sin embargo, en los últimos años se ha planteado tecnología y su aplicación en la medicina han hecho posible que la medición de la onda de pulso mediante la esfimografía en la arteria radial, y esta medición va a ser junto al análisis de la morfología mediante el procesamiento de datos a través de programas de cómputo que permiten la estimación de la presión de onda de pulso y rigidez arterial en la aorta. Gracias. Ahora, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Ahora Sí, sí, hablaremos sí. sobre la estimación de riesgo y administración de estanina. Ya en los antecedentes expuestos nos damos cuenta de que ha habido un montón de momentos, estudios que han llevado, sobre todo en el sector médico, a conocer y desarrollar medidas frente a importantes factores de riesgo. Eh, Gracias a estos cuadros y tablas, como pongo aquí, y como ya hemos expuesto, todos los estudios de investigación van a poder estimar un riesgo, ¿no? A cada tipo de paciente y poder proceder a un buen tratamiento. En esta parte, de manera más específica, nos centraremos en lo que son las estaninas y veremos cómo los estudios que vamos a ver demuestran que este tipo de fármaco logra tener un gran beneficio con respecto a los niveles elevados de colesterol y triglicéridos. De manera, vamos a comenzar con definir qué es la estatina. Como ya mencionamos, la estatina actuará reduciendo el colesterol y triglicéridos, pero de manera general, las estatinas son un grupo de fármacos que van a inhibir la 3-hidroxi-3-metil glutaril-CoA reductasa, que es una enzima clave para la síntesis del colesterol.
Ahí vamos a ver qué mecanismo usa, ¿no? Para el beneficio. Ahora pasaremos a describir los estudios que nos hicieron dar cuenta de los impactos de las estatinas. Siguiente. Primero hablaremos de esta imagen que nos quiere da el riesgo de la enfermedad coronaria de acuerdo con el colesterol total y el aumento sinérgico según la existencia de factores de riesgo. Como ahí vemos la intolerancia a la glucosa, la presión arterial, cigarrillos y la hipertrofia ventricular izquierda. Anticipando con esta tabla el gran beneficio que van a tener las estatinas, sobre todo en la prevención primaria, contra aquellos pacientes que tengan un mayor riesgo cardiovascular. Siguiente. Ahora, esto va a parecer que tal vez hablemos un poco de tal vez la historia de las estatinas, pero es importante resaltar que ha tenido una evolución, ¿no? Han habido diferentes evidencias para ver el efecto que tiene las estatinas. En el 2001, las guías americanas para la detección, evaluación y tratamiento de la hipercolesterolemia en adultos, trabaja con lo que es el algoritmo de Framingham. Va a ser muy importante porque, por ejemplo, en el 2004, estudios CARDS lograron demostrar la disminución de la morbilidad y mortalidad cardiovascular en pacientes diabéticos en riesgo alto, lo cual ya nos daba pie al gran beneficio que iba a tener las estatinas. Luego, un estudio Júpiter demostró que 20 miligramos al día de rosuvastatina, que es un tipo de estatina, logra disminuir aproximadamente el 40% de la tasa de eventos vasculares. Siguiente. Luego, en el 2012, un metaanálisis de 27 estudios, 22 que compararon estatinas contra placebos y 5 estatinas contra estatinas a diferentes dosis, demostraron que hay una reducción en el riesgo relativo de eventos vasculares mayores, de eventos de enfermedad vascular cerebral, perdón, me olvidé de resaltar el cerebral, y de mortalidad por otro tipo de causas, sin antecedentes de enfermedades vasculares, se resalta. Luego, el estudio Verbueren da características más profundas de la estatina, en el cual detalla que pueden haber modificaciones en cuanto a manifestaciones. Uno de ellos es la anginas inestables, y luego menciona que es más frecuente con el tratamiento de estas que hayan infartos de miocardio sin elevación del segmento ST. Y bueno, es menos frecuente que haya con elevación. Siguiente. Ahora, con respecto a lo que es la administración de las estatinas, tenemos que tener en cuenta, factores de riesgo y también que las dosis van a cambiar dependiendo de estas y niveles, ¿no? Del LDL, del HDL, que, no son tan importantes en este caso. El LDL tiene valores normales entre 70 y 120 miligramos por decilitro, aunque lo ideal es tenerlos menos de 100. Como ya vemos, por ejemplo, en una persona sin factores de riesgo, entre paréntesis, se va a proceder a dar el tratamiento si es que ésta tiene menor LDL a 130 miligramos por decilitro y es opcional si presenta niveles entre 100 y 129. Y en personas con factores de riesgo hay un tratamiento si es que es mayor a 160 miligramos por decilitro y es opcional si es entre 130 y 159. Aunque no se debe olvidar de todas formas que lo que se busca es tener los niveles a menos de 130 miligramos por decilitro, por lo menos. Los tratamientos con estatinas son recomendados en menores de 75 años con enfermedades cardiovasculares, cuando el LDL es mayor o igual a 190 miligramos por decilitro, en pacientes con diabetes entre
40 y 75 años y en pacientes entre 40 y 75 años con riesgo de enfermedades cardiovasculares. También se menciona que al estudio sugieren que hay administraciones mayores de dosis, o sea que administrar mayores dosis, para obtener beneficio, se relaciona con efectos indeseables. Siguiente. Como conclusiones, vamos a mencionar que las enfermedades cardiovasculares representan una importante causa de muerte en el mundo, por lo cual es muy importante en cuanto es la salud pública. Como vemos ahí en imagen, representa una de las 10 principales causas de muerte en el 2016. Luego, las enfermedades cardiovasculares tienen muchos factores de riesgo compartidos con otras enfermedades, por lo cual el saber el cómo y el por qué se producen estas distintas enfermedades es muy importante. Luego del hecho de encontrar factores de riesgo, soluciones, tratamientos, que está de más decir, tienen que sean eficaces. Resaltando que primero se comienza viendo signos, ¿no? Síntomas, luego se procede a destacar factores de riesgo, englobarlos, una enfermedad, complicaciones y luego un tipo de enfermedad más complicada, ¿no? Otra conclusión es que los métodos son muy importantes para definir lo que son estas estimaciones de riesgos y tienen una gran importancia y un gran impacto. Como hemos visto en la lectura, más allá de definir lo que son las enfermedades cardiovasculares, la aterosclerosis, también compara lo que es la relación que ha tenido estas estatinas con los diferentes estudios que se han llevado en relación a la estimación de riesgos, pero que lamentablemente este tratamiento farmacológico ha sido resultado de estudios en grupos específicos, lo cual en sí nos serviría como guía y no como una norma. Gracias. Muy bien, al grupo han hecho una buena revisión del tema. Voy a procederles a compartir pantalla. Deje por favor ustedes compartir pantalla. Ok. Un momentito. Ok. Chicos, ¿están viendo el juego del Kahoot? Por favor, ingresen. Ese es el número del PIN, ya saben. Si es que no tienen la aplicación, simplemente vayan a Google, pongan jugar Kahoot, entran, colocan este número del PIN y inmediatamente les va a salir otro cuadro en el que tienen que poner su nombre y simplemente vamos a jugar y acá los voy a ver ingresar, por favor. Me avisa si alguien tiene algún problema para ingresar y poder ayudarlo. Muy bien. He hecho un test de 9 preguntas. Ya saben el método. En sus pantallas de sus celulares solo va a salir las opciones a marcar. En esta pantalla que yo estoy compartiendo en donde van a ver las preguntas y las opciones. Entonces, miren la presentación que estoy compartiendo y ustedes en su celular ponen solamente la alternativa. Si están viendo la clase desde el celular, pueden poner en modo doble pantalla para que puedan tener la opción de jugar y ver a la vez la pregunta. Por favor, le voy a rogar al grupo que he expuesto que esté atento porque los voy a llamar después de cada pregunta a uno de ellos para que explique la respuesta correcta. Si hubiera algo que aclarar o que extender para que sus compañeros se lleven el concepto adecuado a casa. Recuerden, este test no tiene absolutamente ninguna nota.
Lo único que lo uso para poder ver dónde están los puntos que no se ha comprendido bien y para que el grupo que he expuesto pueda explayarse un poco más en los puntos que se requiera reafirmar para sus compañeros. Vamos 29. Faltan todavía, somos 38, o sea, 37 alumnos. Conmigo 38. Todavía faltan. Muy bien, vamos 30. Alumna María Isabel, simplemente ponga en Google, en el buscador, ponga que jugar Kahoot. Le voy a pasar de todas maneras el link. Tranquila. Ya le envié el link. Puede usted ingresar. Muy bien, vamos 31. Faltan 7. ¿Alguien más tiene algún problema para ingresar? Me dice por favor para poder ayudarlo. ¿Alguien salió? No se preocupen, todavía no va a empezar el test porque aún no he puesto estar, así que no se confundan cuando entren a la página. Solo va a salir en espera. ¿Alguien más tiene problemas? Por favor, que me comente para ayudarlo. Muy bien. ¿31? ¿Alguien le puede compartir el link a María Isabel? Tal vez. A ver, María Isabel, un ratito. Déjame ver cómo te puedo ayudar. Un ratito. Ay, a ver, este link, María Isabel, ¿hay prueba? Te estoy mandando uno en ese momento. Ahí está, gracias, Daniel. Le había mandado el otro, gracias. Ahí tienen el link que han enviado sus compañeros también. Acabo de enviar uno que simplemente es kahoot.it. Es kahoot.it y listo. Ponen www.kahoot.it, entra y les va a salir que pongan el PIN. Colocan este número que figura aquí, 3309582, le dan Enter y va a salir para que pongan su nombre. Damos un minuto para que ingresen los demás y podamos empezar. 3309582. María Isabel, el código que has puesto está mal. Ese no es 6, es 5. 3309582. ¿Qué pasó? Ay, ves bien que se están yendo. 29 ahí, había 30. Ya, seguimos en 30. Vamos chicos, ¿qué pasa? ¿Algún otro problema? Sí.
Sí, ese es María Isabel. Ahí en ese cuadrado, ese rectángulo, pon el número del PIN. Sí, ahí es María Isabel. ¿Me estás mandando un mensaje? Sí, ese es, donde has entrado. Pon ahí el código, pones jugar y luego sale otro igualito para que pongas tu nombre. De nuevo le das jugar y vas a entrar. Le das enter nada más. Donde dice game pin, pones el número, luego das enter. Va a salir otro para que pongas tu nombre, va a salir jugar. Vamos 32. ¿Alguien más, por favor? Ah, María Isabel ya entró, muy bien. ¿Nadie más? Chicos, hay 37 alumnos. No, 38 ahora. 38 alumnos. ¿Qué pasa con los 7 restantes? ¿Tienen algún problema? Por favor, pongan en el chat o díganmelo para ayudarlos. ¿No? Bueno, tal vez tienen algún problema y no lo quieren compartir. Vamos a empezar ya con lo que estamos. Atentos, aquí van a salir las preguntas. La arteriosclerosis es. Tienen 30 segundos. Una enfermedad genética, una enfermedad infecciosa, una enfermedad inflamatoria o una enfermedad de etiología mecánica. Ya se les ha acabado el tiempo. 3 segundos. Se acabó. Muy bien, una enfermedad inflamatoria crónica. Genial. Pero sin embargo hay algunos que han marcado que es una enfermedad de etiología mecánica y otros una enfermedad infecciosa. A ver, voy a solicitar el apoyo de Noelí. Noelí Calderón. Sí, doctora, A ¿me ver, escucha? sí, claro. Dime, ¿por qué crees que han considerado algunos de tus compañeros que la arteriosclerosis es una enfermedad de etiología mecánica? ¿Tú crees que tenga algún fundamento esa respuesta? Ah, bueno, quería explicar que primero tal vez había la confusión de que, como mencioné en la lectura, algunos factores como son el daño, los que causan el daño endotelial podrían tal vez considerarse como que etiología mecánica, pero no creo eso, porque como mencionan también la aterosclerosis, va a haber este daño que va a llamar a las células inflamatorias, que es lo que va a hacer que luego produzca todo el proceso fisiopatológico. Tal vez ha habido una confusión en cómo categorizar estos factores de riesgo como son la diabetes, la hipertensión, como tal vez una etiología mecánica, pero tal vez ha sido más que todo una confusión. Así es. Como lo ha explicado Noelí, gracias Noelí. Algunos tal vez se puedan equivocar porque el daño endotelial, ¿no? Debido a la presión sanguínea, ¿no? A la presión que ejerce la sangre cuando pasa por las arterias que ya tienen un daño, que tienen disminución de la distensibilidad, que tienen cierta rigidez, puede causar un daño de tipo mecánico. Sin embargo, la arteriosclerosis es una enfermedad eminentemente inflamatoria y es una enfermedad inflamatoria crónica de larga data. Es leve y se va haciendo progresiva. También es modificable dependiendo de cómo, de ciertos factores, ¿no? Comorbilidades o de nuestros estilos de vida también. Entonces, recuérdenlo, es una enfermedad inflamatoria crónica. Sigamos. Vamos a ver quién está en primer lugar. Sebastián, muy bien, felicidades Sebastián. Vamos a ver la siguiente, si sigues con la misma racha, yo creo que sí. Todos pueden. Vamos, segunda pregunta. La arteriosclerosis puede desencadenar los siguientes eventos, excepto, por si acaso. ¿Qué cosa puede desencadenar arteriosclerosis? ¿Cuál es el excepto? Todos ellos pueden ocasionar excepto uno. A ver, ¿cuál es?
5 segundos. Respondan que ya se va a acabar el tiempo. Solo 28 personas pudieron contestar. A ver, la arteriosclerosis puede desencadenar los siguientes eventos excepto la coartación de aorta. Excelente, muy bien. Ese es el excepto, ¿no? Pero, sin embargo, hay algunos que han marcado aneurisma aórtico y otros un accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, hay que encontrar la forma de aclarar esta situación. A ver, Diego Calderón, ahora te toca. Tú me vas a Sí, ¿qué ayudar a tal? aclarar Buenas el noches, panorama. profesora. Buenas noches. Vas a ayudarme a aclarar el panorama a tus compañeros que se han equivocado. A ver, dime, Eh, primero que nada, ¿por qué no es coartación de aorta? bueno, yo básicamente lo saqué por descarte, ya que el infarto de miocardio sí se puede dar por una falta de irrigación, ya que la aterosclerosis puede causar una obstrucción a nivel de las arterias, sobre todo las arterias coronarias. Ujú. Sobre todo el accidente cerebrovascular isquémico sí se puede dar por la formación de trombos y placas ateromatosas a nivel de las arterias, sobre todo la arteria cerebral media y la cerebral anterior, que son las más comunes, donde se forman estas placas ateromatosas. Y aneurismas aórticos sí se puede dar como sabemos, el proceso de aterosclerosis está cubierto por una capa fibrosa, por una cápsula fibrosa. Al momento de romperse esta cápsula fibrosa se puede desprender un trombo y el trombo puede viajar y formar un aneurisma que, bueno, el aneurisma va a ser una malformación sobre todo el endotelio de un vaso arterial. Y con respecto a la coartación de la aorta, bueno, yo lo saqué por descarte. Bueno, Diego, con respecto a lo que has dicho del aneurisma, no es del todo correcto. A ver, Juliano. Profesora, Bueno, iba a María opinar algo. Pía. Claro, sí, dime, María Pía. Ya, lo que pasa es que la coartación de la aorta viene, yo creo que vendría a ser la respuesta porque es básicamente está presente al nacer, o sea, pues es congénito y lo que pasa es que va a haber bueno, es la constricción de la aorta, pero por eso yo creo que no, esa no es la correcta, o sea, la aterosclerosis no lo podría desencadenar porque es congénito. Así Y es, bueno, no tiene nada que puede ver con la variar terapia. o sea, bueno, esa no se detecta, incluso muchas veces no se detecta hasta la adultez, entonces va a depender de cuánto se ha estrechado la aorta. Pero bueno, es por eso esta respuesta. Así es, la coartación de la aorta es un defecto congénito que consiste en un estrechamiento de la aorta. Pero quisiera que, a ver, Juliana Calderón, pudieras ampliar un poco más acerca de por qué la arteriosclerosis es una causa de aneurisma aórtico. Bueno, yo creo que en general la aneurisma aórtica es producida porque... por favor, me agarró. Pero es que, bueno, yo voy más por el lado de que habló Diego. Todo era consecuencia de que, escucha, ¿Alguien más del grupo que quiera ayudarlo? ¿Alguien del grupo? Doctora, disculpe, Dime. ¿me escucha? Sí. Ya, como mencionaba, más que todo era porque también causa complicaciones en arterias periféricas y esto era, como mencionaba también Diego, era de que podría tal vez viajar de ese trombo y causar este aneurisma aórtico, pero más que todo porque sea en arterias periféricas. No sé si estoy bien, pero algo así. ¿Alguien más del grupo? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien de los demás alumnos? A ver quién se quiere ganar un punto. A ver, Doctora, Tesia, dime, Tesia. sí, sería más que todo porque, bueno, ya sabemos que el aneurisma es la dilatación de cualquier arteria, entonces en la arteriosclerosis se da una rigidez arterial, entonces puede producir, no puede producir eso. Cuando
el aneurisma de la aorta abdominal es cuando la aterosclerosis o acumulación de la placa hace que las paredes de la aorta, como dices tú, se vuelvan débiles y protruyan hacia afuera como un balón, ¿no? O sea, como un chichón, ¿no? Hace que se separen las capas, ¿ya? Musculares. Eso es un aneurisma. Y la aterosclerosis lo puede hacer, ¿no? Esa es una de las causas, porque debilita la pared. Debilita la pared muscular de las arterias. En este caso de la aorta. Entonces, la aterosclerosis sí puede causar un aneurisma aórtico, pero no la coartación de la aorta. La coartación de Claro, la porque aorta, la como coartación es como estrangularlo, o sea, pierde, es un se hace más estrechamiento, angosto. así es un estrechamiento congénito, ¿no? No tiene nada que ver con la aterosclerosis. Entonces, recuérdenlo para el examen o por lo que sea, el aneurisma aórtico sí puede ser causado de forma secundaria por un proceso de aterosclerosis. Ok, sigamos entonces. Y aquí haya marcado accidente cerebrovascular isquémico, es como lo dijo Diego al principio, el accidente cerebrovascular isquémico sí se puede producir, pero recuerden que la aterosclerosis lo que va a causar es una obstrucción de los vasos. Así que puede causar procesos isquémicos en cualquier lugar donde esté presente las placas ateromatosas. Y si son placas vulnerables, va a generar un trombo y va a hacer que esa zona quede sin irrigación. Produce el infarto de miocardio por la hipoxia tisular, igual el accidente cerebrovascular de tipo isquémico por un trombo provocado por una ruptura de una placa ateromatosa. Ese es el proceso. Sigamos con el otro. A ver, Ángela está en primer lugar, Andrés en segundo. Veamos. La aterosclerosis inicia. ¿Cuándo se inicia? En la infancia, en la adolescencia, a los 50 años o a los 60 años. A ver, 2 segundos, 1 segundo. Se acabó. Muy bien, la mayoría ha marcado. La aterosclerosis inicia en la infancia, chicos. Pero hay una gran proporción que ha hecho en la adolescencia, otro a los 50 años y otros a los 60 años. Han ido así apostando de mayores, ¿no? De lo más chiquito a lo más grande, a lo más viejito. Chicos, les comento, hay estudios que se han hecho incluso en fetos, en recién nacidos, y se les ha encontrado placas ateromatosas. ¿Pueden creerlo? Pero es así. ¿Y eso por qué? Porque está relacionado incluso al envejecimiento de los vasos. No se sabe del todo por qué en los fetos, o por qué se inicia tan temprano. La causa no está bien conocida, pero el proceso de aterosclerosis empieza desde que uno está en formación. Y la mayoría de estudios lo considera que empieza desde la infancia. La mayoría de estudios acepta que es de los 2 a 3 años de vida para adelante. Sin embargo, como le digo, hay estudios que incluso en los fetos han encontrado el proceso de inicio de la aterosclerosis, ¿no? Pero se acepta de 2 a 3 años y por eso está dentro de lo que viene a ser la infancia. ¿Ya? Entonces, bueno, pero veo que la mayoría se ha ido para la parte joven, lo cual está bien. El otro grupo que tuve, la mayoría marcó a los 50 años. ¿Por qué? Porque se tiene ese concepto de que recién a partir de los 50 años todo va al declive. Y la aterosclerosis es una de las primeras enfermedades que se piensa cuando uno encuentra a un paciente de 50 años. Pero no, tú puedes tener un paciente obeso, diabético, joven, y puede hacerte un infarto agudo de miocardio, porque tiene un proceso de aterosclerosis avanzado, debido a que tiene varios factores de riesgo. Si este paciente además tiene predisposición genética, con mucha más razón. Entonces recuerden, la aterosclerosis inicia en la infancia. Sigamos. Y lo han dicho sus compañeros en la exposición. Ángela, sigues adelante. Muy bien. Siguiente. La célula base para que progrese la aterosclerosis, ¿quién será? ¿El neutrófilo, la célula endotelial, las plaquetas o el macrófago?
Está fácil esa pregunta. Les queda 5 segundos. Apresúrense en marcar. Se acabó el tiempo. El macrófago, excelente, el macrófago. El macrófago es el culpable. Casi la mayoría de las cosas, ¿no? ¿Se han dado cuenta? En la cicatrización también. Bueno, el macrófago es una célula muy importante y que, como bien dice el artículo, es la base para la progresión de la lesión. ¿Por qué? Porque va a amplificar la respuesta inflamatoria. Va a estimular, va a llamar a otras células inflamatorias y va a favorecer la liberación de factores inflamatorios también. Entonces va a hacer que este proceso de aterosclerosis siga incrementándose. Dime, ¿quiere participar María Isabel? Dime, María Isabel, coméntame. La plaqueta en segundo lugar, ¿verdad? Perdón, mi micrófono es un poco más. No te escucho bien, no está bien tu audio, María Isabel, pero quisiera pedirle a alguien del grupo, a ver, a María Pía Camacho. Sí, profesora. A ver, ¿por qué crees que han marcado la célula endotelial tus compañeros? Hay una cantidad considerable que ha marcado eso, cuéntame. ¿Qué rol juega la célula endotelial en el proceso de la arteriosclerosis? Tal vez esa es la razón por la que la han marcado. Bueno, de repente es porque cuando hay una inflamación, el neutrófilo va a ser el primero que se junte allí en la célula endotelial y entonces esta va a perder su estructura y va a poder romper sus uniones. Entonces inicia el proceso de inflamación, pero no sé por qué lo marcaron exactamente. Ok, Natalia Cárdenas, ¿tienes algo más que decir? También leí que cuando hablaban de los macrófagos, mencionaban a la proteína netrina 1, porque dice que esta proteína indica que los macrófagos, perdón, detengan lo que sería su migración y así se puedan acumular dentro de la placa en la formación de la aterosclerosis. Juliano levantó la mano. Dime, Juliano. Sí, yo creo, porque yo también estaba pensando en célula endotelial, en que tal vez sería porque ahí se produce lo que es el llamado epitelio disfuncional, cuando existen los factores de riesgo, hacen que se generen radicales libres, y yo también estaba pensando que esa era la base, ¿no? Porque ahí es cuando el HDL no reconoce el colesterol oxidado y más bien se está aglomerando, y solo que marqué macrófago porque dice progresión. Así es, ahí está la clave, Juliano. La clave está en que la pregunta dice que es la célula base para la progresión. Sin embargo, el daño inicial está en la célula endotelial. Así es. Muy bien, muy buena observación, Juliano. Sigamos. Ángela, sigues en primer lugar. Muy bien. Felicidades. Pero mira, Erika está veloz, está que responde, pero veloz. Vamos, chicas. En el anterior grupo ganaron los 3 primeros puestos, chicas, ¿ah? Sigamos acá, entonces. Vamos a ver si esta noche también es noche de chicas. Son factores de riesgo no modificables, excepto, chicos, excepto. Son factores de riesgo no modificables, excepto. Es muy fácil esta pregunta. ¿Cuál de ellas sí se puede modificar? A ver. Y se acabó el tiempo. Muy bien, estoy satisfecha. La diabetes. Bueno, los otros son factores de riesgo no modificables. El sexo, por ejemplo,
¿no? La predisposición genética. No podemos liberarnos de la predisposición genética con la que salimos. Eso es imposible. Bueno, hasta el momento, ¿no? La edad, pues, ¿no? No podemos cambiar nuestra edad, ¿no es cierto? Nada. La edad, no lo podemos cambiar. Quisiéramos, ¿no? El hombre está en búsqueda de ver la fórmula de la juventud y hasta ahora no se encuentra, no se puede. Bueno, lo del sexo yo entiendo que algunos pueden discutirme que sí se puede cambiar, ¿no es cierto? Pero bueno, con respecto a esos no son considerados modificables. La diabetes, si bien algunos pueden haberlo dudado porque dicen, tiene diabetes, ¿cómo modifico que tenga diabetes? No puedo modificar que tenga diabetes, es cierto. Sin embargo, se puede modificar en relación al a ser un factor de riesgo cardiovascular, es decir, lo podemos controlar. Si un diabético lo tienes con una glicemia adecuada, en base a dietas, en base a tratamiento farmacológico, puedes disminuir sus factores, su riesgo cardiovascular, puedes disminuirlo, puedes controlarlo. Entonces sí lo puedes modificar de cierta forma, tal vez no completamente, porque no le vas a sanar la diabetes, pero sí lo puedes modificar, mientras que los otros factores son no modificables. Sigamos. Andrés. Ay, los hombres quieren tomar la revancha. Ángela, no te dejes. Vamos, chicas. Sigamos, sigamos. La presión arterial varía según los siguientes factores, excepto, recuerden, es excepto. Todos ellos hacen variar la presión arterial, excepto uno. ¿Quién no hace variar la presión arterial? Vamos. Vamos, chicos. Se acabó el tiempo. Muy bien, también estoy satisfecha. La mayoría ha respondido correctamente. El nivel de glicemia no determina la presión arterial. A ver, vamos a buscar a alguien del grupo. Chicos, a ver, ahora ¿quién me va a ayudar? Diego, ¿me vas a volver a ayudar, por favor? Diego, dime, ¿por qué crees Sí, que profesora. 5 de tus compañeros han marcado que el envejecimiento no varía la presión arterial? A ver, cuéntales cómo es que sí varía la presión arterial en el envejecimiento. ¿Por qué lo varía? Porque, bueno, se ha demostrado en estudios que conforme nos vayamos envejeciendo, la distensibilidad de nuestros vasos se va a ver reducida, por lo que esto lleva al otro punto, va a aumentar la resistencia vascular periférica y esto va a ser aumentando el gasto cardíaco y también la presión arterial. Así es. Muy bien, Diego. Muy bien. Muy buena explicación. Ok, a ver, Diego, ¿qué me podrías comentar con respecto al gasto cardíaco? Algunos de tus compañeros lo han marcado como que el gasto cardíaco no varía la presión arterial. A ver, tal vez les puedas recordar la fórmula de la presión arterial es igual a... Bueno, el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Así es, chicos, recuerden, la presión arterial es el producto del gasto cardíaco, el volumen del que bombea el corazón por la resistencia vascular periférica, es decir, qué tanta resistencia presenten los vasos periféricos. Y Sí, como ha y dicho además va a ser Diego, una relación directamente proporcional. Si aumenta el gasto cardíaco, también va a aumentar la presión presión arterial y también arterial. la resistencia vascular. Así es. Muy bien, gracias, Diego. Ya, más, o sea, mejor explicado no se puede. Ya, chicos. Entonces, aquellos que han respondido mal, no se sientan mal, que ya tienen las cosas claras. Entonces, la presión arterial va a variar, va a depender del gasto cardíaco, de la resistencia vascular periférica y va a estar influenciada por el envejecimiento, porque entre más viejitos seamos, más duro vamos a tener las arterias, por lo tanto, la resistencia vascular periférica va a estar incrementada, va a variar la presión arterial, que como ha dicho Diego, aumenta la resistencia vascular periférica y como tiene una relación directa, la presión arterial también va a subir. Sigamos. A ver, ¿quién está primero? Andrés. ¡Ay! Chicas, ¿qué está pasando con ustedes? Yo confío en ustedes. Ángela, Ángela, vamos. Tú puedes. La siguiente pregunta es tuya. No es por nada, Andrés, ¿sabes? Soy mujer, ¿qué voy a hacer? Sigamos, sigamos.
Son patrones de arteriosclerosis, excepto, todos ellos son patrones de arteriosclerosis, excepto una. Ustedes pueden, chicos. Denme la sorpresa. Todos correctos, todos. Absolutamente todos. 5, 4, 3, 2, 1. No me contestaron todos. ¿Ah? ¿Qué está pasando? A ver. Muy bien, la mayoría marcó arteritis y células gigantes. Excelente. A ver, ¿quién de todos, así ahorita le voy a preguntar a todos, me dice qué es la arteritis de células gigantes? Sabiendo eso, marcaban eso de frente. ¿Quién me puede decir? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién dice yo, profesora, yo? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a recurrir. Ah, a ver, María Isabel, dime. ¿No? Oh, creo que tienes un problema con el audio, María Isabel. Dime, dime. La teoría y no estricto, y de ahí que ya No te escucho bien, María Isabel. ah, Está mal tu audio, lo siento. A ver, alguien del grupo, entonces, María Pía Camacho. Ayúdame, María Pía. Dile a tus compañeros qué es la arteritis de células gigantes. ¿Qué tipo de enfermedad es? Bueno, esta es una forma de vasculitis que afecta a la arteria torácica predominantemente, la arteria aorta, y bueno, los síntomas que puede presentar son poligamia reumática, y en cuanto a su fisiopatología, podemos saber que puede ser localizada, multifocal o diseminada, y bueno, como dije, afecta a las arterias que, digamos, las de mayor calibre, la temporal, la craneal y la aorta, las ramas del arco aórtico, arterias coronarias, periféricas, y bueno, los infiltrados de las células mononucleares de la adventicia lo que van a hacer es formar granulomas que contienen las células T, macrófagos, células gigantes multinucleadas, se van a ubicar cerca de la capa íntima, Muy, y entonces esta capa íntima va a engrosarse, va a estrecharse y va a haber una oclusión de la luz. así es. Así es. La arteritis de células gigantes es una vasculitis, ¿cierto? Y tiene todas las características que ha mencionado muy bien María Pía. Muy bien, María Pía. A ver, alguien más del grupo. ¿Dónde está el Diego? Ay, Diego. Diego, a ver. Sí, profesora. Sí. Dile a tus compañeros, ¿qué es la aterosclerosis tipo Monkeberg? Ah, ya, la aterosclerosis tipo Monkeberg se va a dar, es un tipo de aterosclerosis, pero a nivel histológico se va a presentar con una calcificación distrófica en la túnica media de la arteria. Esta calcificación distrófica se va a dar por acumulación o depósito de fosfatos de calcio. Y esta acumulación va a impedir la distensibilidad de la arteria, lo que va a provocar una rigidez. Bueno, eso es más que todo a nivel histológico, ¿no? En un corte se podría ver. Muy bien, excelente, Diego. Está bien. Entonces, los patrones de la arteriosclerosis son la aterosclerosis tipo Monkeberg, que como ha explicado Diego, es la clasificación de la capa media de las arterias. La arterioesclerosis, disculpen, la arterioloesclerosis, que es la afectación de los vasos pequeños. Y la aterosclerosis, que es la que estamos tratando. Recuerden, es dentro de la palabra arterioesclerosis, es todo el proceso, o sea, todo el grupo de problemas arteriales relacionados a problemas de la distensibilidad vascular, la rigidez, y dentro de ellos están estos tipos de estos patrones de arteriosclerosis. La ateroesclerosis es causada por placas de ateroma, ¿no? Los otros, como han podido escuchar a Diego, pueden ser causados por una calcificación distrófica de la capa. Mientras que la arteritis de células gigantes es una vasculitis y por eso no es la respuesta. Sigamos. A ver quién ha estado primero. ¡Ay! Chicas, ¿qué hago con ustedes? Ah, Andrés sigue. Sigue adelante. Bueno, felicidades, Andrés.
Aún faltan 2 preguntas, pero yo creo que las chicas te pueden ganar. Vamos, vamos. Siguiente. La medición de la onda de pulso. Mide el grado de rigidez de grandes arterias, no requiere técnicas invasivas, es barata, no genera riesgo para el paciente. ¿Qué implicará la medición de la onda de pulso? A ver. Y segundo, esta pregunta está fácil, porque casi todos hemos contestado, ¿no? Yo sé, 4, 3, 2, 1 y 0. Se acabó el tiempo. Muy bien, la medición de la onda de pulso mide el grado de rigidez de grandes arterias. Ok, a ver, vamos a recurrir a uno del grupo. Ya le llamaba mucho a Diego, a Juliano. Juliano, esta vez me vas a ayudar tú. ¿Está bien? Juliano. Ya. Muy bien, Eh, Juliano. Dime, a ver, habla de las otras opciones. A tus compañeros, acláraselas. ah, es que lo escuché en la exposición, profesora, y yo me lo grabé. La exposición estaba muy buena, marqué bien. Ah, pero tú eres parte del grupo, ¿no es cierto, Juliano? Claro, profe. Ah, ok, ya. Pero diles, pues, diles. ¿Qué Doctora, implica la yo leí medición de onda de que pulso? ¿Qué implica? ¿Cómo se hace? ¿Qué implica? Hazle recordar a tus compañeros. Ya, esto, bueno, principalmente mide el grado de rigidez de las grandes arterias. En relación a sus costos, estos son altos y sí prevalecen un riesgo para el paciente, por lo que su utilidad es marcada con riesgo cardiovascular. Ya. La esfingo, ¿cómo se mide? Esto mediante ¿Cómo una se llama? esfigmo, Esfingometría. Así es, esfigmografía. esfigmógrafo, ¿no? Esfigmografía. Es difícil de pronunciar. Yo también tengo ese problema. Claro, es en la arteria radial y ahí se sacan los análisis de morfología. Así es. Lo que te brinda ese examen es la morfología de la onda de pulso. Ajá. Es una técnica invasiva. Este instrumento lo mide de forma invasiva, es cara y genera, por lo tanto, por ser invasivo, como todo método invasivo, genera riesgos para el paciente. Todo método invasivo genera riesgos, ¿no? Entonces, requiere técnicas invasivas, por eso esta no es. ¿Genera riesgo para el paciente? Sí, y es cara. Entonces, la respuesta correcta es que mide el grado de rigidez de las grandes arterias. Excelente. ¿Alguien? Me pareció que alguien más quería hablar. ¿Alguien quiere comentar acerca de eso? ¿O seguimos? Ok, seguimos entonces. Chicos, a ver. ¡Ay! Andrés sigue adelante. Aso dice que Delia está siendo rápida. Sigamos, sigamos. A ver, ¿quién es el último? Las escalas de riesgo cardiovascular. Valoran el riesgo en 20 años. Todas ellas valoran los mismos factores de riesgo. Acuérdense que esta es la que tiene menos tiempo. Toman en cuenta el video de onda de pulso. Todas incluyen la presión arterial. ¿Cuál de ellas es? Si acá se cae el tiempo. Oh, muy bien. Todas incluyen a la presión arterial porque es el principal factor de riesgo el principal factor de riesgo cardiovascular. Ok. A ver, ¿quién del grupo me dice? Sí, lo dijeron durante la exposición, ¿ah? Yo lo escuché bien clarito, pero a algunos creo que no les ha quedado muy claro. A ver, María Pía, diles a tus compañeros, ¿en cuánto tiempo valora el riesgo cardiovascular la mayoría de las escalas de riesgo? Perdón, profesora, ¿podría volverme a preguntar, por favor? Claro, claro. Las Ah, escalas de riesgo profesora, cardiovascular, ¿en sí. cuánto tiempo valoran el riesgo cardiovascular? ¿Cuántos años? De 5 a 10 años, creo que lo expliqué en mi exposición. Así Y es. bueno, sí, todas incluyen la presión arterial. Es uno de los factores que van a valorar, porque también, como se mencionó, es
el género, la edad, los niveles de colesterol total, HDL y principalmente también lo que es el hábito tabáquico de las personas. Así es, muy bien. Sí, yo te escuché perfectamente, sino que a algunos de tus compañeros no le ha quedado claro, por eso han fallado en esa pregunta, que estaba fácil. ¿Todas ellas valoran los mismos factores de riesgo? María Pía. Bueno, al menos en la tabla SCORE, sí, pero no sabría si todas las escalas incluyen a todas las que acabo de mencionar. No todas ellas valoran los mismos factores de riesgo, ¿no? Okay. Por eso esa respuesta no era, ¿no? No todas ellas valoran los mismos factores de riesgo, son diferentes entre ellas, hasta ahora no se ha encontrado una correlación entre estas escalas, por eso es un poquito complicada, pero como bien lo dijeron en la exposición, la escala de Framingham es la más usada. ¿Toman en cuenta la medida de onda de pulso? No la toman en cuenta, ¿no? Pero sí la medida de la presión arterial. ¿Sí? ¿Y por qué no toman en cuenta la medida de pulso? Porque como lo hemos dicho en la pregunta anterior, no es un método usual, ¿no? Por todas las implicancias que tiene, ¿no? De que es invasiva, de que es cara. Entonces no toman en cuenta la medida de pulso, a pesar de que la medida de pulso es una de las estimaciones más directas que se puede hacer, ¿no? Sigamos. Ya terminamos todas las... A ver, veamos quién está en el podio, ¿qué les parece? Veamos si se lleva el primer puesto. ¿Quién? A ver. En tercer lugar, Ángela. Tercer lugar, felicidades. Araceli, segundo puesto. Y mi primer puesto, Andrés. Felicidades, muy bien. Y los mejores rápidos, Eric y Jorge. Excelente, chicos. Felicidades. Voy a dejar de compartir. Felicidades, Andrés, Ángela, Araceli. Gracias por participar. Como les dije en un primer momento, no es para poner nota ni nada, pero me permite ver qué puntos no han quedado claros del seminario y que podamos discutir acerca de ellos y que también los expositores puedan responder preguntas sin que se las hayan hecho de forma intencional. Espero que esta dinámica que estoy instaurando les parezca bien. En todo caso, cualquier comentario que quieran hacer, me lo dicen. Cualquier comentario, sugerencia para mejorar es bienvenida. Sería todo por el día de hoy, a menos que alguien quisiera decir algo, algún comentario. Si no, hemos terminado justo a tiempo. ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? Pónganlo en el chat si quieren, si no, si les da miedito hablar. Son estudiantes de medicina, siempre van a estar hablando en todos lados, siempre les van a pedir opinión para todo. Muy bien, Carla, gracias. Gracias, María. Entonces, todo bien, chicos. Nos estamos viendo en la próxima reunión. Solo quería decirles que bueno, yo creo conveniente, que es suficiente con que exponga un grupo para que nos dé tiempo de conversar y bueno, para que ese grupo también se pueda explayar, saque una buena bibliografía, mejore incluso puede presentar diapositivas diferentes a las que enviaron al aula virtual, pueden agregarle más información si es lo que quieren, para explayarse un poco más, para explicarse mejor. Si quieren adjuntar algún video a su presentación, también bienvenido, porque como solamente va a ser un grupo el que exponga, entonces va a haber un poco más de tiempo y yo voy a tratar de hacer este tipo de preguntas, ¿no? De cada vez un poquito más para tratar de tocar los puntos que yo creo pueden ser cruciales para que ustedes lo comprendan y se lleven a casa lo más importante del desarrollo de este seminario. ¿Está bien? Entonces, gracias chicos por su asistencia y nos estamos viendo el próximo jueves. ¿Está bien? Buenas noches. Doctora, una pregunta. Dime, Tesia.
En la próxima clase usted igual va a escoger un grupo al azar o ya No, tiene a ver, organizado. sí. El próximo grupo al que le toca exponer es a Natalia Cárdenas, Sebastián Cárdenas. Por favor, ese grupo me puede decir, no ha expuesto, ¿verdad? Según lo que tengo aquí, me parece que no ha expuesto todavía. ¿Alguien de ese grupo, por favor? No, pero Natalia todavía no Cárdenas, hemos no, expuesto. disculpen, no, Sebastián Cárdenas, disculpen. Sí, Sebastián todavía no Cárdenas. hemos expuesto. Ok, entonces ustedes van a ser los siguientes en exponer. El próximo jueves ustedes van a exponer, ¿está bien? Ya queda todo aclarado mejor. Gracias, Tesia, por la observación. Eso es todo, entonces, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense y nos vemos en la siguiente reunión. Hasta luego.